Adrieli, no te escucho. Llama a tu mamá, Adrieli, para que te pueda ayudar. Hola, teacher. Hola, Adrieli, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, Es que me cambié de computadora, es que mi papá la necesita. Ah, bueno, está Sí. bien. Bueno, vamos a abrir por favor nuestro libro en la página 60, Ya, teacher. ¿ya? Y vamos a hablar sobre las costumbres y tradiciones de una comunidad. Dice que las personas heredan muchos aspectos de sus antepasados, modo de vida, actividades productivas, idiomas y creencias. Lee la narración y responde la pregunta. El vuelo de los barriletes. Según las creencias de los antepasados, los barriletes se elevan para comunicarse con los seres queridos que han fallecido. Esta tradición que se practica entre octubre y noviembre de todos los años surgió como una forma de comunicación con los muertos. Así es posible enviarles mensajes de alegría, nostalgia, amor y demás a todos aquellos que han partido al más allá. ¿Has volado alguna vez barrilete? No, pero sí lo vuelo. ¿Sí has volado o no has volado? Sí, Sí, ¿segura? sí, sí. Ah, bueno. Entonces escribes en la respuesta sí. También nos está preguntando por qué. A ver, ¿por qué vuelas barrilete tú? Necesitamos con rojo. Sí, mayúscula con rojo. Muy bien. Bueno, ahorita. Ya la fue atrás. Sí, ¿y qué otra cosa, Tito? ¿Qué manda? Sí, ¿y qué otra cosa? Ah, bueno, y me tienes que decir por qué. Sí, ahí pregunta, ¿has volado barrilete alguna vez? Tu respuesta fue sí. Y pregunta por qué. ¿Por qué vuelas tú barrilete? Porque me gusta. Ok, porque te gusta. ¿No? ¿Sabías que lo volaban para poderse comunicar con las personas que habían muerto? No. ¿No? Ok, entonces solo escribe porque me gustan. Ya, teacher, porque me gusta. Ok, porque te gustan. Está bien. Vamos, dice, las costumbres son hábitos o actos que se practican con frecuencia. Vamos a subrayar eso, por favor. Las costumbres son hábitos o actos que se practican con frecuencia. Donde dice la costumbre son habitados, solo donde son la costumbre, solo eso.
Subrayo. Las costumbres son hábitos o actos que se practican con frecuencia. ¿Ya? Va. ¿Dónde está? Tráemelo. Ok. Vamos, dice, las tradiciones son un conjunto de hechos históricos y elementos socioculturales que se transmiten de generación en generación. Ok, vamos a subrayar, por favor, las tradiciones son un conjunto de hechos históricos. Las tradiciones Son un conjunto de hechos históricos. Son un conjunto de hechos históricos ya y elementos socioculturales que se transmiten de generación en generación. teacher. Okay. La Nochebuena es una tradición guatemalteca donde las personas tienen la costumbre de darse un abrazo a medianoche. Aprende, el folclore es el saber del pueblo. Esto quiere decir que son todas las tradiciones transmitidas por los antepasados y que aún sobreviven. También vamos a subrayar, perdón, el aprende, las dos líneas que dicen aprende. Está teacher. Ok. Ahora vamos, dice, entonces, ¿tú me puedes decir cuál es la diferencia entre costumbres y tradiciones? ¿Qué son las costumbres? De lo que subrayaste, lee lo que subrayaste. El folclore es el saber de quiero decir que son todas las tradiciones transmitidas por la antepasados y que aún sobrevive. Ok. ¿Y cuáles son las costumbres? Las tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuál es la diferencia entre tradición y costumbre? Las tradiciones son divertidas porque hacemos, volamos barriletes. Ajá. Y de otras cosas. Ok. Ahora, ¿qué es el folclore, Adrieli? Folclore, eso, no sé. Mi amor, hasta abajo, léelo. Yo te estoy preguntando lo que subrayamos, necesito que me lo leas. Es el saber del pueblo. Quiero decir que son todas. Gracias. Las tradiciones transmite por los antepasados y que aún sobreviven.
Ok, muy bien. Vamos ahora, dice, espérame un ratito. Dale. Ok, dice, la llegada de los españoles a los territorios americanos hace más de 500 años ocasionó que la cultura europea se fusionara con la de los pueblos originarios de América. Así ocurre una mezcla cultural que hasta la fecha prevalece y convierte a Guatemala en uno de los destinos culturales del mundo. Es posible afirmar que para cada tradición existen varias costumbres como las que se presentan a continuación. La tradición, ¿puedes leerme las tradiciones? Y esas van de la mano con las costumbres. Solo escucha. Las tradiciones van de la mano con las costumbres, entonces me tienes que leer la tradición y la costumbre, la tradición y la costumbre. Por favor. Ferias tradicionales de los pueblos. Jugar lotería, palo encebado, conmemoración del Día de Muertos, volar barriletes de coral, decorar las sepulturas. Celebración del cumpleaños, romper piñatas, Semana Santa, comer molletes y buñuelos. Los buñuelos me encantan. ¿Te encantan los buñuelos? Ajá, Nochebuena, comer tamales. Ay. Ok. Muy bien. Entonces, las tradiciones, aquí ya está más fácil entenderlo. Las tradiciones son todas las cosas o hechos históricos que se transmiten de generación en generación y las costumbres son hábitos o actos que se practican con frecuencia. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque una tradición son las ferias tradicionales de los pueblos. Esa es una tradición porque se hace año con año con año, pero una costumbre podría ser en familia. ¿Cuál es la costumbre en familia? Cuando hay ferias, te voy a dar un ejemplo. En las ferias tradicional de aquí de Shela, con mi familia, nuestra costumbre es ir a comer tortillas de trigo y comer garnachas. Esa es nuestra costumbre. ¿Cuál es la costumbre de tu familia cuando van a ferias tradicionales? La costumbre de mi familia es comer buñuelos, comer tortillas de harina. Ajá. Y solo eso. Ok, vale. Entonces, vamos a seguir diciendo. Eso es para las ferias. Para la conmemoración del Día de Muertos, o sea, para el 1 de noviembre, en mi familia, nuestra costumbre es comer fiambre, comer postre de, ese fue el nombre, ayote en miel, y cuando no había virus, íbamos a poner flores a la tumba de las personas de nuestra familia que habían muerto. ¿Cuáles son las costumbres de tu familia en el Día de Muertos? En el Día de Muertos, nosotros antes le llevábamos a colocar unas flores
mi abuelito que se llamaba, yo le digo papá Carlos, pero él ya murió. Es el papá Ujú. de mi papá. Ah, bueno. Y le íbamos a dejar cosas. Él vivía hasta Rabinal. Íbamos a ver a su mamá también. No, no sé cómo se llama. Mi abuelita María, así se llama. Y Ah, bueno. vamos a comer coco y mirábamos los cerditos. Y después, cuando no estaba este virus, así le íbamos a echar. Y después nos veníamos llorando que porque Papá Carlos se murió. Pero como él ya estaba viejito, y eso hacíamos en la cosa. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Dice celebración de cumpleaños, una costumbre de romper piñata. En mi familia, la costumbre es que nos preguntan qué queremos de comer para el cumpleaños y nos hacen nuestra comida favorita y nos juntamos todos a almorzar, toda la familia. Eso cuando no había pandemia, ¿verdad? Nos juntábamos toda la familia a comer y a partir pastel. Qué linda. Esas son las costumbres de mi familia. ¿Cuáles son las costumbres de tu familia para los cumpleaños? Hacemos fiesta. Cuando no estaba este virus, nos íbamos a Pacamá, a Guatemala, a la Ciudad de México y nos íbamos a la Mesía y lo celebrábamos allá. Ok. Ahora vamos con la siguiente, para Semana Santa, las costumbres. Ok, para Semana Santa, nuestras costumbres en mi familia era ir al parque, ver las procesiones y normalmente el domingo de resurrección o el jueves santo nos juntábamos a almorzar todos juntos. ¿Cuáles son las costumbres de tu familia? Mi familia, las costumbres de es hacer pache, ir allá y íbamos en el parque, comíamos buñuelos y le pedíamos a Dios que nos cuidara. Ok. Ahora vamos para Nochebuena, o sea, Navidad. ¿Me puedes decir? A ver, yo te voy a decir, para Navidad nuestra costumbre es juntarnos en una casa y hacemos como un amigo secreto y entregamos regalos al amigo secreto. Esa es nuestra costumbre. ¿Cuál es la tuya? La costumbre de mi familia es... ¿Cuál es? Comer ahí en la casa de la mamá de mi mamá, con mi abuelita. Y después hacemos intercambios de regalos, a ver cómo a mí el año pasado de Navidad, a mí me tocó mi tío Alex, me tocó, le toqué yo y así nos hacíamos. Y le comprábamos el regalo, como a mí me salió una mi prima que se llama Ren y yo mi papá le compró una Barbie y se la entregamos. Y mi abuelita, la mamá de mi mamá, a mí me dio un suéter. Así lo hacemos con mi familia. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que hablamos sobre ejemplos, dime cuál es la diferencia con tus palabras, cuál es la diferencia entre tradición y costumbre.
las tradiciones son muy divertidas porque comemos buñuelos, nos vamos a la casa, miramos una película de terror y mi tía, la hermana de mi papá. Mi amor, no me escuchaste la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tradición y costumbre? No sé. No, la tradición, como dice aquí en lo que subrayamos, son hechos que se transmiten de generación en generación. Esas son las tradiciones y las costumbres son hábitos que se practican con frecuencia. ¿Ok? Ok. Va. Dice, en las comunidades rurales es más común observar el folclore de los pueblos. En ella, las tradiciones son más visibles en todas sus manifestaciones de color, aromas, sonidos y demás. En las comunidades urbanas ocurren otras dinámicas debido al estilo de vida propio. Por lo tanto, muchas tradiciones no son practicadas en todas sus manifestaciones. Allí las costumbres suelen experimentar nuevas formas acordes a las circunstancias sociales. Entonces. Ya estamos en la otra página, ¿verdad, teacher? No, mi amor, seguimos en esta. Acabo de leer lo que está. Ok, entonces, por favor, vamos a abrir nuestro cuaderno. Parece que aquí está en la mesa de mi hermano. Ya. Aquí, teacher. ¿Ya? Ahorita. Adriel, ¿y no me subiste la tarea de expresión artística? Es que se me fue la luz, teacher. Amor, pero estaba hasta el domingo. La dejé viernes y se terminaba el domingo. Ay, es que se me fue la luz. Se le fue viernes, sábado y domingo. Los 3 días se le fue. Bueno, sigamos, pues ya escribió en su cuaderno. ¿Qué escribo? Escribe tradiciones y costumbres. Tradiciones y costumbres. Tradiciones y costumbres, ese es el título. Y costumbres. Ya, teacher. ¿Ya? Bueno, ponemos por favor tradición. Tradición, ya la escribí hasta arriba. ¿Ya? Costumbre. No. A ver, escuche lo que le voy a decir.
tradición, ¿ya? Tradición. ¿Ya? Ya. Va, tradición. Tradición. Es el modo. Es el modo. Es modo. Ay, espéreme. El modo. Es el modo. El modo de hacer las cosas. De hacer las cosas. Las cosas. Ya. Ya, teacher. Es el modo de hacer las cosas. Que son que se deben preservar. ¿Qué se deben preservar? Que ¿Qué se deben preservar? ¿Ya? debe ya, teacher. Ok. Punto y seguido. Ya. Viene del latín. Viene de venir. Viene del latín. Traditio. Viene. Del latín traditio. Bien. Del. Ok, lo vamos a dejar ahí y seguimos copiando en la siguiente clase. Solo te explico tu tarea. Tu tarea es ilustrar 5 tradiciones y 5 costumbres en tu cuaderno. ¿Ok? Les pones nombre, cuáles son las tradiciones, cuáles son las costumbres y debes subir la foto al espacio que habilite. ¿Ok? Muy bien. Bueno. ¿Ya me puedo desconectar? Ya, mi amor. Gracias. Adiós. Adiós.